Te doy la bienvenida a Ser Esencia, tu podcast de crecimiento personal. Soy Nuria y te acompaño a descubrirte y a tomar conciencia de quién eres a través de la reflexión e información valiosa sobre el autoconocimiento y preguntas que te ayuden a ser quien realmente quieres ser. Te guío en ese camino único hacia tu esencia. Si quieres que este podcast siga creciendo, ayúdame con tu suscripción, comentarios y compartiendo. Estás en Ser Esencia. Empieza el viaje. En el capítulo de hoy voy a hablar de algo que suele estar más presente en el viaje hacia tu esencia de lo que realmente quisieras, como son los miedos. Puede parecer muy loco, pero te diré que son necesarios en el viaje de autodescubrimiento. Y no lo digo en plan fustigarse, sino como parte del proceso hacia liberarte de esos miedos. Porque esto no es que surja de la nada, es que esos miedos a lo que sea siempre han estado ahí, pero normalmente no se suelen atender. Se guardan en el cajón de la basura y listo, hasta la siguiente parada, o mejor dicho, hasta que vuelvas a repetir lección. Pero claro, cuando inicias ese viaje hacia ser tú, es imprescindible abrir ese cajón para poder soltar todos esos miedos que te impiden avanzar, que te bloquean, paralizan y desgastan. Porque es la única manera de seguir hacia adelante, de ser tú, de poder respirar, de liberarte, de disfrutar de lo que la vida te trae. Y no pasa en un día, pasa al ritmo de cada persona. Y ese ritmo no se suele parecer al de otros que conozcas, porque cada persona tiene unos aprendizajes, unos miedos diferentes, además de que también se habrán creado de forma diferente a los tuyos. La forma en la que enfrentarse a esos miedos pues tampoco suele ser la misma. Hay quien es más asustadizo y va muy poco a poco, a ver qué va saliendo. Hay quien es más kamikaze, es decir, va a lo loco, que salga a lo que tenga que salir y así se pasa antes. Pero no funciona así, lo siento. No se pasa antes porque decidas abrir el cajón y sacar todo fuera de golpe como si sacaras la basura y vinieran a llevársela para que no te moleste. Se trata justo de todo lo contrario, es decir, de mirar y atender lo que guardaste. También hay quienes se toman su tiempo y al final descubren que el paso lo tienen que dar aunque sea con miedo, porque a veces la única manera de que se vayan los miedos es hacerlo con miedo, atreviéndose a dar esos pasos que asustan, sobre todo cuando son nuevos para ti, pero que sin duda son los únicos que van a hacer que esa confianza también crezca en ti. Aunque los miedos vengan de muy atrás, normalmente para poder liberarte de ellos te toca ir hacia donde nunca antes habías ido, es decir, hacia donde todo se formó para tomar conciencia y así poder avanzar en el presente hacia donde nunca antes lo habías hecho, hacia tus deseos. Esto no es un proceso de un día, a veces ni de un año, y si soy realista, lo mismo superar todos los miedos te lleva gran parte de tu vida. No pretendo ser aguafiestas, pero como te digo, es un proceso. Si tú crees que te enfrentas a todos tus miedos de golpe y se acaban, pues lamento informarte de que te quedan miedos para rato. Cuando te enfrentas a miedos no es que sean un montón, pero ese miedo sí que te suele afectar a un montón de áreas de tu vida. Y al dar ese paso, aunque sea con miedo, te crees que ya está todo hecho y no es así. Muchas veces, gracias a que destapas un miedo y lo superas, consigues herramientas para poder enfrentar otros miedos que van apareciendo después. Y no porque no los tuvieras antes, sino porque muchas veces esto es gradual. Atraviesas un miedo y eso te da fuerza y habilidades como para atravesar otros. Superar 1000 miedos a la vez no es realista. ¿Que tú te quieras contar otra cosa? Pues genial. Pero cada miedo lleva una historia detrás que hay que ver, reconocer, aceptar, integrar y sanar. Y muchas veces las prisas hacen que no se integre nada de nada. ¿Cómo sabes que lo has acabado de integrar? Pues cuando repites experiencia que no tiene por qué ser igual, pero sí que es una situación que te despierta ese miedo, pero en cambio ya no te afecta de la misma manera. Cuando has hecho cambios te das cuenta de que te afecta menos y conforme vuelven experiencias similares comprendes que eso ya no te afecta, que realmente lo has superado. Pero para esto tienen que pasar unas cuantas experiencias parecidas para que consigas por fin liberarte de ese miedo. Cuando te enfrentas a una situación que te producía miedo, hay que tomarse un tiempo y espacio para que se integre esta experiencia, ya que todo eso que se ha movido en ti produce además de muchos efectos positivos, que todo tu sistema de creencias se tambalee, sobre todo las que te limitaban. Puede que digas, sí, ya lo he hecho, ya he dado el paso, aunque haya sido con miedo. Todo tu mundo interior se tiene que volver a estructurar de acuerdo a eso nuevo que has incluido, a ese nuevo programa que has metido en ti.
Te voy a poner en contexto para que puedas observar lo que pasa cuando atraviesas algún miedo. Aquí puedes usar el miedo que te afecte a ti personalmente. Imagina que te has propuesto abrirte a tener relaciones que sean más amorosas, dulces, afectuosas, y puede que sea con una nueva pareja, que quieras mejorar tu relación actual de pareja o incluso con tus amistades para que éstas sean más afectuosas porque llevabas tiempo observando que eran un poco frías y ya no quieres eso en tu vida. Hay que decir que aquí llegas después de un tiempo de insatisfacción porque no consigues que las relaciones vayan como a ti te gustaría. Muchas veces porque pasas mucho tiempo exigiéndole al otro que te dé eso que tú no te das o que no das, hasta el día que llegas a la conclusión de que lo mismo tienes que dar tú el primer paso para que las personas de tu alrededor sepan cómo te gusta relacionarte o cómo quieres que sean tus relaciones a partir de ahora. Algo que se suele creer es que la persona de enfrente es adivina y sabe lo que quieres en cada momento, pero ni de lejos sabe lo que pasa por tu cabeza. De hecho, muchas veces ni tú sabes lo que quieres. Tampoco sabe qué miedos te acompañan o qué dudas te generan, porque todos los miedos generan dudas que hacen que te resistas mucho más a cualquier cambio a tu favor para liberarte de ese miedo. El caso es que después de tantos intentos fallidos en las relaciones, decides dar tú el paso y ser eso que te gustaría que fueran contigo, porque tras recapacitar sobre esas relaciones, has visto que normalmente te cuesta tanto dar como recibir muestras de afecto y quieres un poco más de eso que tantos años estabas reprimiendo o exigiendo a los demás, que era más amor, dulzura, ternura, abrazos. Y aquí pues puedes añadir eso que creas que te cuesta dar o recibir en las relaciones, ya sea en la que tengas o en las que hayas tenido. Para observar eso, primero se es consciente de cómo te relacionas con lo que te rodea y luego tomas conciencia de qué tipo de relación quieres con lo que te rodea. Una vez que tomas conciencia y dices, vale, yo lo que quiero son relaciones con más muestras de afecto, con un mayor contacto que sea para abrirse más a dar y recibir amor. Aquí observa tus patrones de comportamiento en eso que quieres cambiar, que te da miedo. En este caso, te fijas en cómo actúas o te comportas en las relaciones. Si tu miedo es otro, pues fíjate en cuándo se activa y cómo actúas tú, qué ocurre y toda la información que se te ocurra que te pueda ayudar a establecer unos patrones de comportamiento o incluso si repites los mismos patrones que alguien de tu entorno o familia. En el caso del ejemplo, pues sería cómo lo sueles hacer. ¿Esperas a que los demás se acerquen? ¿Te acercas tú? ¿Cómo llevas el contacto? Esto lo digo porque hay más gente de la que te crees que no lleva bien ser tocada. Pues imagínate el día que quieren más de ese contacto que les asusta. ¿Cómo no? Hay que revisar las experiencias que han creado o podido crear ese miedo que quieres trabajar. Siguiendo con el ejemplo, en el caso de querer más afecto, pues si echas la vista atrás seguramente haya un gran vacío en ese aspecto en su vida, que normalmente se habrá originado en la infancia. Si no se tienen muestras de afecto ni abrazos por parte de los progenitores, o el contacto que se tiene con ellos es brusco, violento, desagradable, pues es obvio que se tenga miedo al contacto, ya que no es algo que haya grabado tu memoria como algo positivo o amoroso. Eso no quiere decir que no sigas necesitando llenar ese vacío. Todo el mundo necesita afecto, amor, contacto. También puede haber sido a raíz de experiencias en otras etapas que hayan hecho que abrirse a tener más contacto o afecto asuste. Cada miedo surge a raíz de una experiencia que no ha sido positiva, por lo que cada vez que se presenta una situación parecida, tu instinto de supervivencia te intenta alejar de ahí, por lo que quedó guardado que es que eso es algo peligroso o que te hace mal. Y va a hacer que salten todas las alarmas en ti para que te protejas, aunque a la vez tu cerebro necesita que vuelvas a pasar por esa situación para que le des un final distinto que sea más amable, más fácil de gestionar y que no te ponga en alerta. Todo eso sucede a la vez. Señales de alerta que te dicen por ahí no y querer un mejor final, que solo se consigue atravesando ese miedo, por lo que es bastante común que ante señales que son contradictorias tú no sepas ni para dónde tirar. Y la mayor parte de veces elijas quedarte en tu zona de confort. Esa zona que, aunque sea de confort, no tiene nada de eso, porque te hace sentir mal y llevar una vida que no quieres, llena de miedos. Tus miedos están para mostrarte algo y normalmente es el camino a seguir.
porque muchos miedos se han formado a edades muy tempranas en que no tenías ni las habilidades ni herramientas para gestionar determinadas experiencias que marcarán el resto de situaciones por las que pases. Tus miedos te muestran por dónde necesitas ir en estos momentos, qué es eso que tienes que atravesar y lo que deseas. Pero normalmente te enfocas en que eso da miedo y listo. Y ni se te ocurre indagar de ¿para qué te ves tú en esa situación? ¿Para qué creaste ese miedo? ¿Qué herida hay tras ese miedo? Cuando miras hacia aquello que quieres conseguir, ¿desde dónde lo haces? ¿Y qué hay a la vuelta de la esquina cuando atraviesas el miedo? Es necesario que te plantees estas cuestiones. Aquí te voy a intentar resolver algunas dudas con respecto a estas preguntas para orientarte un poco. ¿Para qué te ves en esa situación? Pues para hacer esta vez algo diferente, porque seguramente ya tienes esas herramientas o habilidades necesarias para atravesar el miedo. Esto no quiere decir que vaya a ser cómodo, va a ser difícil y va a asustar, pero si estás frente a tu miedo y puedes verlo, es que algo diferente puedes hacer. Hay gente que ni siquiera es capaz de mirar su miedo y mucho menos de reconocerlo. Ojo, y hay miedos muy gordos, tanto que a veces el primer paso es decir, te veo a tu miedo y reconocer que tienes miedo. Vamos a hacer una total declaración de intenciones que te ayudará a liberar un poco esa presión y tensión que supone enfrentarse a algo que en ocasiones da mucho miedo. Esa declaración podría ser algo así como reconozco el miedo que tengo a lo que sea. Aquí di tu miedo y lo veo. Si necesitas más tiempo para atravesarlo, también lo dices. Y si no tienes ni idea cómo hacerlo, también. Se trata de que puedas expresar lo que pasa en ti con respecto a ese miedo. Por ejemplo, al miedo que tengas le dices te veo, te reconozco y no tengo ni idea de cómo superarte, pero me abro a la posibilidad de hacerlo. Me doy permiso para superar el miedo que sea. Esto no lo dices y se hace la magia. Esto lo dices y observas qué pasa en ti al decirlo. Si se libera algo, si te emociona, si te asusta, si te da esperanza y permites que esas palabras que dices vayan haciendo su trabajo. Repítelas todo lo que necesites para seguir observando si va cambiando algo en ti al decirlas y si tienes que ir cambiando el diálogo que te cuentas. Ahora, ¿para qué creaste ese miedo? Pues normalmente son para protegerte, para ponerte a salvo. El tema es que tú vas cambiando y evidentemente tus miedos también. Y muchos miedos que se registraron en ti ya no tienen sentido. Muchos son parte de frases que te dijeron una y otra vez en la infancia a modo de protección. Pero claro, si oyes continuamente, ten cuidado con esto, cuidado con lo otro, es como creer que estás siempre en peligro, que te puede pasar algo, que hay que tener cuidado de todo. Y vas con miedo de todo. Otros muchos miedos es que no son ni tuyos, son de tu entorno, de tus padres, porque te los trasladan a ti y tú sigues adelante con esos miedos como si fueran tuyos. Pero seguramente tu situación y la de tus padres no se parezca mucho, aunque solo sea por la época o el momento histórico en el que nacisteis cada uno. ¿Qué herida hay tras ese miedo? Es que detrás de estos miedos también se suelen esconder muchas heridas, como puede ser la de abandono, de rechazo, de humillación y muchas más. En el caso del ejemplo, algo que es común es no mostrar afecto o cerrarse porque en alguna ocasión, cuando mostró afecto hacia alguien, sintió rechazo o que no fue correspondido, por lo que se guarda esa experiencia y para no volver a pasar por eso que fue tan duro, pues su modo de protección es cerrarse, no mostrar afecto o amor. Y cuando miras hacia aquello que quieres conseguir, ¿desde dónde lo haces? ¿Desde el miedo o desde el amor? Cuando miras desde el miedo, evidentemente te va a ser muy difícil avanzar hacia donde pretendes. Pero cuando miras desde el amor, las posibilidades de conseguir eso que quieres aumentan considerablemente. ¿Por qué no te enfocas en lo que te paraliza, bloquea o asusta? Mirar desde el amor es mirar de la forma más amable para ti y para tu bienestar. Si piensas en el ejemplo, pues alguien que mira desde el miedo no se atrevería a mostrar amor o afecto, ya que eso le asusta y seguramente tendría pensamientos intrusivos del tipo no lo hagas, si muestras amor te pueden rechazar, se van a reír de ti, etc. En cambio, cuando se mira desde el amor, aunque sabe que siempre está la posibilidad de que alguien no reaccione de la forma esperada, sabe que lo que más desea es tener la libertad de mostrar amor y afecto y abrirse a recibirlo. Y cuando da ese paso, lo que está haciendo es lo mejor para su bienestar, además de que está respetando lo que quiere,
y, por supuesto, se está tratando de la forma más amable posible. ¿Y qué hay a la vuelta de la esquina cuando atraviesas ese miedo? Pues normalmente consigues cumplir un deseo que estaba reprimido en ti, que no te atrevías a mostrar, porque todos los miedos te paralizan y te impiden ir a por esos sueños, por los programas que se han creado en ti para protegerte, para ponerte a salvo. Estos miedos no dejan de ser creencias limitantes que se han forjado en ti para que vayas por un camino determinado, para que encajes, para que te acepten, para que te quieran. Y el día que te decides a dar ese paso, aunque sea con miedo, pues se produce liberación y plenitud, ya que has conseguido algo que para ti era difícil, pero que la única manera de superar los miedos es atreviéndose a dar ese paso que da miedo. Justo este miedo que atraviesas te da eso que tanto anhelas. En el caso anterior, pues cuando te atreves a mostrar afecto o a ser más amoroso o amorosa, aunque las primeras veces te asuste, pues también te estás dando el permiso para recibir eso que tanto deseas. Y muchas veces para recibir lo que quieres hay que empezar por dártelo a ti. Y qué mejor manera de hacerlo que enseñar a los demás cómo te gusta que lo hagan contigo. Cuando consigues atravesar el miedo que sea, no quiere decir que al instante se produzca paz, liberación, sanación y todo eso que puede que hayas idealizado. Se pueden dar muchas maneras de vivir esa situación y no tienen por qué ser iguales a las de otras personas, incluso a otras veces que hayas superado otros miedos. Conforme tienes experiencia, pues la cosa va cambiando. Cuantas más veces te hayas enfrentado a ese miedo, pues más fácil va a ser. Al principio puede que sientas un gran subidón, por decir, lo he hecho, lo he conseguido y por supuesto hay que celebrar los logros. Pero no tiene por qué continuar así. En ocasiones, después del subidón, viene el momento de bajón, es decir, la asimilación, aceptación, integración, sanación y liberación. Puede que te encuentres con alguna fase más, pero esto es a modo de que te hagas una idea. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando piensas, uy, ahora como ya he dado ese paso, viene la calma. Y como te he comentado antes, cuando por primera vez atraviesas un miedo, luego vienen otras tantas situaciones similares para que vuelvas a vértelas con ese miedo y acabes de superarlo. Eso suele ser algo progresivo, no te sueles enfrentar al mismo miedo todos los días. Hay que dejar espacio para que dé tiempo a integrar los nuevos programas que vas incorporando con cada decisión que tomas. ¿Y por qué pasa esto cuando se supone que debería de venir la calma, la paz o la idea esa que te has hecho en tu cabeza? Pues porque cuando te tiras durante un tiempo trabajando o intentando enfrentarte a un miedo, estás en modo alerta por el estrés y la tensión que supone estar ante algo que te produce miedo. Es un mecanismo de defensa completamente normal. En el momento que tú dices, ya está, ya lo he hecho, ahora me puedo relajar, pues ahora se pone a trabajar todo tu ser en procesar lo que ha pasado, en hacer los cambios pertinentes de acuerdo a las actuaciones que has tomado, en ordenar todo eso que se ha descolocado al desafiar esas creencias limitantes que había en ti, al atreverte a afrontar tus miedos y, cómo no, a prepararte para que te abras a las nuevas posibilidades que supone el empezar a vivir sin determinados miedos. Y ordenar todo eso, la mayor parte de veces, supone poner patas arriba todos tus programas mentales, tus creencias, incluso pensamientos. Como se suele decir, para dejar entrar lo nuevo hay que dejar ir lo viejo. Y esta situación es probable que te haga sentir de 1000 formas, incluso contradictorias, que te remueva emocionalmente y mucho más. Déjame decirte que es completamente normal. Antes de llevarte las manos a la cabeza hay que ser realistas. Llevas toda la vida actuando de determinada manera por un miedo, huyendo cuando se presenta, dejando que te paralice, creyendo determinadas cosas por no hacer frente a ese miedo, etc. Entonces, el día que por fin haces algo diferente, pues también pasan cosas diferentes en ti. Para empezar, se abren grandes posibilidades a dejar de actuar por ese miedo, pero todo lleva su tiempo y su orden. A veces lo que más cuesta es soltar todos esos programas y creencias que te limitaban para abrirte a lo que supone tu vida sin esos miedos. Y eso también asusta. Aunque sea algo que te limite y condicione, dejar todo eso atrás también tiene su proceso y sobre todo el poder empezar a mirar en quién te vas a convertir o en quién vas a ser sin esos miedos. ¿Cómo cambiaría tu vida sin esos miedos? ¿Qué harías? Aunque estas preguntas también te puedan producir miedos, seguramente también te acerquen un poco más a liberarte de todos los miedos que te impiden ser tú. ¿Y tú sabes ya qué miedos vas a soltar?
Aquí acaba el capítulo de hoy. Te espero en el próximo para acercarte más a ser esencia. Agradezco tu compañía y te deseo un gran viaje. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas y compartas.